Terminamos el libro de Jueces y te quiero decir, querido hermano, que es un libro que se antoja predicar, porque hay tantas historias fascinantes como la de Débora, la de Gedeón, la de Jefté, la de Sansón, pero yo preferí elegir el libro de Ruth, porque aunque es un pequeño libro de solamente 4 capítulos, simplemente es un libro de relevante importancia en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque este libro presenta un cuadro de la redención del ser humano. Pues si tú no lo sabías, te quiero decir que Jesús desciende de Ruth, una mujer moabita con un corazón lleno de amor para con su suegra. Porque es verdad que cuando alguien te dice, déjame que te cuente algo de mi suegra, esperamos alguna declaración negativa de la suegra, pues casi siempre ha sido como un objeto de burla o un objeto de chistes. Pero el libro de Ruth, sin embargo, cuenta una historia diferente. Ruth amaba a su suegra. Y antes de iniciar con el texto bíblico, debemos notar que en el capítulo 1, versículo 1, lo primero que hace el autor es ubicar este relato precisamente en el contexto histórico en donde sucedieron los hechos en aquella época. Y si tú empiezas a abrir tu Biblia en Ruth capítulo 1, versículo 1, solamente voy a leer ahorita unas cuantas palabras como introducción. Si alguien necesita una Biblia, mi hermano Israel le puede prestar una. Dice el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, las primeras palabras, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y si ustedes han estado en la lectura diaria de nuestro plan, entonces ya saben lo que pasó con Israel en el tiempo de los jueces después de la muerte de Josué. Y fue, queridos hermanos, uno de los periodos más caóticos de la historia de Israel. Fue un tiempo de apostasía en el que la nación se desvió completamente de su fidelidad a Dios, entregándose por entero a otros dioses. Y eso trajo como consecuencia una total inestabilidad política, una pérdida completa de la decencia y de la moral. De hecho, te quiero decir, querido hermano, que en este libro de Jueces hay historias que son sencillamente aterradoras. Pero tal parece que el autor del libro de Jueces quiere prepararnos para la llegada de días mejores. Y el libro de Ruth inicia con una serie de tragedias por las que atraviesa Noemí y su familia, descritas en los versículos del 1 al 5. Que si pudiéramos cada uno de nosotros ponerle un pequeño título a esos 5 primeros versículos, a lo mejor le podríamos poner una amarga experiencia. O como a veces nosotros decimos aquí en México, tal vez le podríamos poner de mal en peor. O tal vez le podríamos poner al que no le llueve, le llovizna, o yendo de Guatemala a Guatepeor. ¿Sí? Y cada uno de nosotros va a poder entender por qué en tan poquitas palabras, en solo 5 versículos, este libro describe de verdad una situación terrible que le sucedió a esta familia. Acompáñame a Ruth, capítulo 1, y leeré los versículos del 1 al 5. Dice su palabra: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Ofra y el de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos
y de su marido. Si tú observas el texto, varias tragedias sucedieron a esta familia. La primera es que Dios mandó hambre a ese pueblo. Y uno podría llegar a pensar qué fue lo que pasó, porque en el tiempo de los jueces hubo terribles situaciones en donde seguramente Dios estaba enojado con el pueblo de Israel. Y curiosamente, un varón de Belén llamado Elimelech. Y cuando uno estudia un poquito más profundamente quién era Elimelech, te quiero decir que el nombre de Elimelech significa Dios es mi rey. Un hombre que sale de un lugar, de Belén. Belén quiere decir casa de pan. Y uno puede llegar a pensar, pero ¿qué pasó con este hombre cuyo nombre es Dios es mi rey? ¿Por qué cambió? ¿Por qué se fue de ese lugar sin tener la confianza de que Dios podía cambiar su situación? Pero no lo hizo. Y se fue a un lugar en donde a Dios le desagradaba que fueran a ese lugar. Porque un día el pueblo de Israel pasó por esas tierras y ellos le pidieron que les dieran pan y se lo negaron. Así que cuando nosotros podemos ver todo lo que pasó, pues la primera situación es el hambre. La segunda situación es poder dejar tu lugar de residencia. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos, verdad, a salir del lugar en donde hoy están viviendo? Tal vez por la violencia que estamos viviendo hoy en las calles de aquí afuera. ¿Qué pasaría? ¿Estarían dispuestos a salir de ese lugar? Pero este hombre salió y fue a Moab. Y después sucede otra tragedia. Muere Elimelech, el esposo de Noemí. Sus dos hijos se casan con dos mujeres gentiles. Y después, otra tragedia. Mueren los dos hijos. ¿Y qué pasa entonces? Dice aquí la palabra de Dios que quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Elimelech se va de la casa de pan. Y finalmente, este tipo de decisiones que nosotros tomamos muchas veces, cuando nosotros, ¿verdad?, vemos que nuestras circunstancias son diferentes y tomamos una decisión, pero fuera del lente de las Escrituras. Y solo tienes que ver las historias de los inmigrantes que van en busca de pan. Y muchas de las personas que viven en este país, en este mundo de Latinoamérica, salen como Elimelech salió a buscar pan a otro lado, y lo único que encuentran muchos de ellos es tragedias en sus vidas. Porque comenzamos a razonar con una lógica puramente humana. Así que allí llegó Elimelech con su esposa Noemí, cuyo nombre significa dulce, agradable o placentero. Y llegan con sus dos hijos Malón y Kelión, cuando de repente Noemí es golpeada otra vez por la tragedia y muere su esposo. Así que todavía en medio de su tristeza ella contaba con la protección de sus dos hijos, Malón y Kelión, y los cuales, como era de esperarse, pues después de tanto tiempo de vivir en ese lugar, ellos buscan mujer, se casan con ellas, y más adelante viene otra tragedia y mueren sus hijos. Dice el versículo 3: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, y el nombre de una era Ofra, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Así que las tres mujeres, Noemí, Ofra y Ruth, reaccionan ante estas pruebas tan oscuras y amargas. Y vean lo que dice el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. ¿Por qué?
¿Qué dice ahí? Oyó, escuchó en el campo de Moab, donde ellos estaban, que Jehová había visitado a su pueblo. ¿Para qué? Para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Te quiero decir algo muy interesante. En aquellos días no era buena costumbre que uno se despidiera de alguien que se iba a vivir a otro lugar. De esa casa normalmente salía la persona con la familia y la acompañaban en el camino. Por eso dice aquí la palabra que salió con sus 2 nueras, pero la intención de Noemí de ninguna manera era llegar hasta Belén con sus 2 nueras, con Ofra y con Ruth. Si tú has leído la Biblia y te das cuenta que cuando Pablo salía de un lugar a otro, era encaminado por sus discípulos, hasta un largo trecho. Lo mismo sucedía aquí. Noemí tomó la decisión de regresar a su pueblo natal. Sus 2 nueras la acompañaban en el camino, y llegó un momento que llegaron a un lugar en donde Noemí dijo: es tiempo de despedirnos. Ve lo que dice el versículo 8. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Así que Noemí hace lo imposible por convencerlas de que se quedaran en Moab. Y sabe, lo hace con un lenguaje sumamente hermoso. Dice: Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Noemí está apelando al amor de Dios, un Dios que es fiel a su palabra, un Dios que es fiel a su pacto, pidiéndole que tenga misericordia de sus 2 nueras. Y en el versículo 9, Noemí las bendice, deseándoles que el Señor les dé descanso a su tribulación. Sin embargo, al mismo tiempo, Noemí está aconsejando a sus 2 nueras que permanezcan en Moab con sus familias respectivas. Veamos lo que dice el versículo 11. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e ido, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperar hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras. Escuche estas palabras: pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Ofra besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ofra decide quedarse en Moab y regresar con su familia. Pero escuche lo que le dice Noemí a Ruth en el versículo 15. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Así que Noemí quería que Ofra y Ruth pudieran hallar descanso y seguridad casándose de nuevo. Y ella no tenía nada que ofrecerles en ese sentido. Por eso básicamente lo que dice a partir del versículo 11, es necesario conocer también un aspecto de la ley, que a lo mejor en ese momento a Noemí se le había olvidado, porque este aspecto de la ley del pueblo de Israel es trascendental en toda la historia de este libro de Ruth. De acuerdo con la ley de Moisés, en el capítulo 25 de Deuteronomio, no lo busque, solo se lo voy a platicar,
Cuando un esposo israelita moría, la ley estipulaba que uno de sus hermanos solteros o uno de sus parientes cercanos se casara con la viuda. Y allí tenía que preservar el nombre de la familia y la heredad del pariente muerto. O sea que si alguien se casaba con Ruth o con Ofra, el nombre del hijo iba a llevar el apellido de los padres muertos. Y era para preservar el nombre de la familia y para preservar la heredad de la familia. De esa manera, ese pariente cercano se convertiría en lo que la Biblia llama un redentor. Por eso, queridos hermanos, este libro de Ruth es un cuadro maravilloso de lo que significa la redención del ser humano. Así que lo que Noemí está razonando con sus nueras era que no había la posibilidad para ellas de proveerles hijos que pudieran redimir. Esa era la idea: no tengo hijos y no puedo tenerlos. Y Dios le dice: se ha ensañado conmigo y me está castigando. Yo no sé, queridos hermanos, si Noemí tenía un sentido de culpa por haber dejado Belén originalmente. Pero ella sentía que la mano de Dios estaba en contra de ella. Noemí se ve a sí misma como alguien que no tiene nada que ofrecer, cuando la realidad es que ella podía darle a sus nueras la más grande bendición que un ser humano pueda darle a otro ser humano: el conocimiento del único Dios vivo y verdadero. Noemí tenía algo que ofrecer: la mayor necesidad de Ofra, la mayor necesidad de Ruth no era casarse de nuevo. Si tú, por ejemplo, eres una joven soltera que estás aquí esta mañana, déjame decirte algo: tu mayor necesidad no es encontrar marido. Tu mayor necesidad es poder tener a Dios como tu Dios. Esa es tu mayor necesidad. Porque dice la palabra de Dios que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que la verdadera protección, la verdadera seguridad que estas nueras necesitaban, no la iban a encontrar bajo la sombra de dos maridos paganos, moabitas, idólatras, sino en el Dios de Israel. Pero Noemí estaba tan ofuscada en su aflicción que ella no pudo verlo. De hecho, en ese momento Noemí estaba negando la razón misma por la que Dios levantó al pueblo de Israel. Dios había hecho un pacto con Abraham. Dios le había prometido a Abraham que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas en él. Pero Noemí está conectando la seguridad de Ofra y de Ruth con los ídolos de Moab. Y le dice: váyanse a su casa y a sus dioses, regresen. Y yo sé, mis amados hermanos, que hay momentos en que el dolor duele tanto que podemos perder la perspectiva. Nuestro Dios es bueno y fiel, aun cuando no tenemos la menor idea de lo que Él está haciendo. No permitas que tu dolor determine tu teología. Eleva tu mirada por encima de las circunstancias difíciles, de esas circunstancias de dolor que continuamente a veces Dios nos pone ante ellas, para que puedas ver a Dios sentado en su trono, llevando a cabo sus propósitos eternos para la gloria de su nombre y para la bendición de su pueblo. Aunque en este momento tú no seas capaz de entender lo que Él ha determinado para ti, Noemí debió haberle dicho a sus nueras: vengan conmigo, hijas mías, vengan conmigo al lugar donde mora Dios, vengan a refugiarse en el Dios de Israel, en la casa de pan, porque allí no les va a faltar nada. Lo sorprendente de esta historia es que, a pesar de las incoherencias teológicas de Noemí, Dios estaba haciendo una obra maravillosa en la mente y en el corazón de Ruth, esta mujer moabita, esta mujer pagana, esta mujer gentil, que la llevó a tomar una decisión que, te quiero decir, querido hermano, cambió el curso de la historia para siempre. No de la historia de Ruth, sino de la historia del mundo.
Y esto nos lleva a descubrir en Ruth un compromiso firme y un compromiso determinado. El compromiso que Ruth está haciendo con Noemí va más allá del afecto que sentía por ella como madre de su esposo. Acompáñame a Ruth capítulo 16. Fíjate cómo Dios había entrado en una relación de pacto con Ruth. Dice el versículo 16, respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? Esta es una de las expresiones más hermosas que nosotros podamos encontrar en la Biblia. Lo que Ruth está expresando aquí es una firme determinación a olvidarse de su trasfondo pagano, de su idolatría, de los dioses que adoraban en Moab. Ruth está diciendo: a partir de este momento estoy tomando la determinación de olvidarme de mi familia, de olvidarme de mi trasfondo religioso, de olvidarme de mi tierra. Yo soy ahora una israelita de corazón. Yo he venido a refugiarme bajo la sombra del Dios de Israel. Veamos lo que dice el capítulo 2, versículo 11, y después regresan al anterior. Ruth 2:11. Dice: y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y vea lo que le dice Booz: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth había llegado a confiar en ese Dios a pesar de las amargas experiencias que la familia había expresado. Lamentablemente, Noemí está tan ofuscada que es incapaz de poder consolarse al ver ese milagro que ha operado en el corazón de Ruth y el amor incondicional que ella le está manifestando a su propia suegra. Y esto nos lleva, queridos hermanos, a entender también que hay una teología basada en la desesperación, hay una teología basada en el dolor, hay una teología basada en la amargura. Miren lo que dice el versículo 18 del capítulo 1, Ruth 1:18 dice: y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, vea lo que dice, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella respondía: no me llames Noemí, que quiere decir placentera, sino llámame Mara, que quiere decir amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Cuando estas dos mujeres entraron por las calles de Belén, el rostro de Noemí reflejaba el impacto de su aflicción, a tal punto que las mujeres comienzan a murmurar una palabra hebrea que significa susurro. Estas mujeres comenzaron a ver el rostro de Noemí y decían: ¿qué le pasó a Noemí? Y seguramente recordaban su belleza cuando ella había partido de Belén años atrás. Ellas no podían creer el estado demacrado en que se encontraba esta mujer. Y Noemí está consciente del cambio que se ha operado en ella. Por eso les dice: no me llames Noemí, no me llames Noemí, llámame Mara, porque Dios se ha olvidado de mí. Sería más apropiado que me llames amarga. Llámame amarga, porque el Todopoderoso
me ha llenado de amargura. Note que Noemí no creía en un destino ciego que se había ensañado contra ella. Noemí no le dice a esas mujeres: he tenido mala suerte. No, ella les está completamente segura de que Dios, el Todopoderoso, el Shaddai, el Dios soberano, seguía sentado en su trono. Y esa es una parte importante que tú y yo tenemos que entender. Ella sabía que era Dios el que había permitido todo esto en su vida y lo reconocía. Y cada uno de nosotros, queridos hermanos, debemos entender que finalmente Dios está bajo control de todo. Noemí estaba analizando a Dios y a la luz de su experiencia, en vez de poder mirar la luz que estaba enfrente de ella, porque su teología estaba basada en la desesperación y en el dolor. Pero nuestro Dios es paciente. Él todavía tiene planes sorprendentes para la vida de Noemí, y es por eso que el capítulo 1 termina con un rayo de esperanza brillando en ese horizonte que para ella era un horizonte de dolor y de amargura. Y podemos definir como una esperanza brillando en ese horizonte. Acompáñame a Ruth 1:22, por favor. Dice así Ruth 1:22: así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén. Nota esto: al comienzo de la siega de la cebada. ¡Qué casualidad! Que llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. No solo, queridos hermanos, podemos ver que había alimento en esta casa que es Belén, la casa de pan, sino que llegaron en el momento preciso para que se desencadenara una serie de eventos en el contexto de la siega de la cebada. Y te quiero decir que este evento no solo cambiaría radicalmente la vida de Ruth, sino que cambiaría radicalmente la historia del mundo. ¿Qué aprendemos, queridos hermanos, de esta historia? La primera cosa que aprendemos tú y yo es que la amargura produce ceguera espiritual. Es verdad que Noemí había sufrido muchas tragedias, pero también es verdad que Dios había comenzado a mostrar su bondad y su misericordia. Pero ella estaba tan amargada que era incapaz de poderlas ver. Fue Dios el que visitó a su pueblo infiel para darles pan en medio del hambre. Fue Dios, dice el versículo 6, que hizo saber a Noemí que eso estaba sucediendo en Belén. De alguna manera Dios, por medio de las circunstancias, se las ingenió para poder traer nuevamente a Ruth a esa tierra prometida que Dios les había dado al pueblo de Israel. Dios estaba haciendo algo para que llegaran justo al comienzo de la siega de la cebada, donde Ruth no solamente conseguiría alimento, conseguiría, queridos hermanos, un redentor. ¿Y qué redentor? Pero sobre todas las cosas fue Dios el que dio el regalo de poder tener una nuera como Ruth. Ruth era un regalo, una joven excepcional, porque Dios había hecho en ella una obra excepcional. De hecho, al final del libro, en el capítulo 4, en el versículo 15, esas mismas mujeres que habían murmurado al ser sorprendidas cuando vieron la llegada de Noemí, en el que ella se había transformado después de haber vivido esta amarga experiencia, al final del capítulo, si me acompañas a Ruth 4:14, vean lo que dice. Un poquito más adelante, Ruth 4:14, ¿ya lo tienes? Dice: y las mujeres decían a Noemí, fíjate bien, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que ¿cuántos? Que 7 hijos. Ruth era una excepcional, pero en este punto de la historia Noemí es incapaz de verlo. Me fui llena, pero ¿qué dijo? Regresé vacía. Queridos hermanos, cuidado con la amargura. La amargura produce ceguera que no nos permite ver las bendiciones de Dios.
Pero también aprendemos de esta historia que las obras de Dios, lo que Dios está haciendo, tiene un alcance mucho más amplio de lo que nuestros limitados ojos son capaces de ver. Nosotros tenemos una visión muy corta de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Alguien dijo que si Noemí tan solo hubiera podido ver una fracción de las miles de cosas que Dios estaba haciendo en medio de la amargura que ella estaba experimentando en ese momento, si Noemí hubiera sabido que parte de lo que Dios estaba haciendo era conformar una genealogía en donde aparecería el Mesías, incluyendo a una moabita gentil. Y si hubiera podido ver que en Ruth nacería un hijo varón, que sería el bisabuelo del más grande rey de Israel, y que este rey de Israel sería el antepasado del Rey de Reyes, del Señor Jesucristo, el Señor del universo. Si tan solo Noemí hubiera visto eso, pero sabes que tú y yo sí lo sabemos ahora. Déjame decirte algo, Noemí nunca leyó el libro de Ruth, pero tú y yo tenemos ese libro en la Escritura. Tú y yo sí podemos armar el rompecabezas y mirar ahora al Dios que gobierna haciendo cosas impresionantes. Y decir, asombrarnos de cuánta sabiduría, cuánta bondad, cuánto amor manifestado en aquellos eventos que a veces duelen. Pero aprendemos también que nuestro Dios tiene un plan que nada ni nadie puede detener y que Él está llevando a cabo a través de personas comunes y corrientes como tú y como yo. Y si este libro nunca se hubiera escrito, tal vez nos habríamos enterado de que en la genealogía de Jesús había una mujer moabita, una tal Ruth. Pero jamás habríamos podido imaginar la forma como Dios obró a través de la familia de Elimelec para llevar a cabo sus planes redentores. El autor del libro de Ruth no hace ningún juicio de valor sobre la decisión de Elimelec de haber salido de la tierra prometida y haber ido a una tierra pagana que era Moab. Tampoco nos dice explícitamente que la hambruna que había llegado a la tierra de Israel fue por causa de su pecado. Muy probablemente fue así, pero no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos, mis amados hermanos, es que nuestro Dios saca algo bueno de lo malo, y que ni siquiera el pecado y las malas decisiones de los hombres pueden impedir que Él haga lo que Él ha determinado hacer. Nosotros tomamos siempre muchas malas decisiones, pero Dios tiene un plan, Él es soberano. Nosotros creemos en un Dios que saca lo bueno de nuestras malas decisiones de manera sorprendente. Amados hermanos, tu vida tiene significado si tú eres un creyente. Tu vida tiene significado aunque tal vez tú te ves a ti mismo tan débil y a veces tan insignificante como se veía Noemí. Ahí estaba Dios acomodando las piezas para que naciera un Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Para concluir, ¿qué aprendimos de esta historia? La primera es que la amargura, queridos hermanos, produce ceguera espiritual. Número 2, escucha con atención, las obras de Dios, lo que Dios está haciendo, tiene un alcance mucho más amplio de lo que nuestros ojos limitados pueden alcanzar a ver. Y número 3, dice, Dios tiene un plan que nada ni nadie puede detener. Así que cada uno de nosotros, queridos hermanos, debemos de poder entender lo que Dios va a hacer en tu vida y en mi vida, porque Él está llevando a cabo ese plan a través de personas comunes y corrientes, como tú y como yo. Hoy tú y yo estamos aquí sentados porque una moabita gentil decidió seguir a su suegra hasta la tierra prometida y tomó la decisión de refugiarse bajo las alas del Dios de Israel.
Pero lo más importante que aprendemos de este capítulo es que la mayor necesidad del ser humano no es tener amigos, no es tener una familia en la que se sienta seguro y aceptado, no es tener un buen esposo o una buena esposa. Eso es bueno, no cabe duda. Pero mi amado hermano, mi amada hermana, yo quiero hacerte ver en esta mañana que tu mayor necesidad es venir a refugiarte bajo las alas de la sombra del Todopoderoso. Tu mayor necesidad es venir a refugiarte bajo la sombra de ese Dios que ha movido los hilos de la historia para poder proveer un Redentor, que es Cristo, y que hace posible que tengamos en Dios un refugio y no un juez. Es por medio de Él, solo por medio de Él, que podemos arreglar nuestras cuentas con la justicia divina y recibir por pura gracia el don de la vida eterna. Inclina tu rostro un momento. Hoy quiere el Señor que muchos aquí, no pocos, en este mismo momento tomen una determinación de volverse de sus ídolos como hizo Ruth, para servir al Dios vivo y verdadero aquí, en arrepentimiento y fe, porque ese es el único refugio en el que podemos encontrar seguridad, podemos encontrar descanso y podemos encontrar protección, no solo durante nuestra vida aquí, sino por toda la eternidad. Hoy ven, querido hermano, y refúgiate hoy bajo las alas del Todopoderoso, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre. Aquí está tu pueblo, Señor, que ha escuchado tu palabra, que ha escuchado esta hermosa historia, Señor, de Ruth, para que, Señor, tú nos reveles a cada uno de nosotros quién eres tú, y que podamos entender, Señor, que a veces en medio de la tribulación, en medio del dolor, en medio de las pruebas difíciles en nuestra vida, finalmente, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Y que si alguien, Señor, en medio de nosotros está pasando por una situación similar a la que estaba pasando Noemí, que pueda saber, Señor, que tú puedes sacar algo bueno de lo malo que a veces nos pasa, que tú puedes sacar algo bueno de las malas decisiones que continuamente nosotros tomamos. Así que yo te ruego, Padre, que esta palabra que hemos escuchado el día de hoy pueda cambiar la mente y pueda cambiar la perspectiva de cada persona que ha escuchado tu palabra. Y te pido una bendición para cada uno de ellos, y que juntos, Señor, podamos regresar a esa casa de pan, en donde el pan que descendió del cielo, sabemos que es tu amado Hijo, Cristo Jesús, el que nos da vida eterna. Alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.